El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. La ola de violencia en contra de los maestros colombianos no da tregua. FECODE realizó seminarios de veeduría de salud en los 32 departamentos del país. Contralor Mario Solano habla de estudiantes fantasma y paso de niños de lo oficial a lo privado sin estudios de insuficiencia. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Y continúa la ola de violencia en contra del magisterio colombiano, lo que evidencia la inoperancia del decreto 1628 que regula la protección de los educadores del país. En Córdoba fue asesinado el maestro Osman Flores Vergara, a quien le fue otorgado un esquema de protección por un tiempo y se le retiró sin ninguna explicación. En Antioquia, actores armados ilegales le cegaron la vida a la maestra Fabiola Perea. La profesora laboraba en la vereda Bellavista, corregimiento San José de Apartadó. Y en Arauca, el sindicato regional reportó el asesinato del profesor José Eder Gómez Mina, quien trabajaba en la institución 6 de octubre de Saravena. Fue asesinado el compañero Osman Flores Vergara, del municipio de Sagún. El compañero se encontraba en un café de internet con su niño menor cuando dos presuntos sicarios llegaron y le impactaron 5 impactos de bala que acabaron con su vida. Esto nosotros repudiamos a través de un comunicado a nivel nacional, también lo vamos a hacer a nivel internacional y a nivel departamental. FECODE y sus respectivos sindicatos filiales lamentan esta racha de crímenes contra el gremio, expresan condolencias a los familiares y denuncian la ineficiencia del decreto 1628 que dificulta los traslados y los esquemas de protección para los educadores amenazados. La Central Unitaria de Trabajadores CUT realizó un seminario para impulsar la ley estatutaria de salud, analizar la reforma pensional del gobierno nacional y generar un plan de protección al seguro social y al derecho de la jubilación digna. El seminario de la CUT tuvo como fin analizar todos los elementos de la seguridad social en Colombia. En primer lugar, la propuesta de ley estatutaria de salud que vamos a impulsar los trabajadores y los sectores sociales en Colombia. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el régimen pensional actual, las proyecciones de esos regímenes y por otro lado la propuesta de reforma pensional del gobierno. Y finalmente cerramos con los riesgos laborales, partiendo de una legislación nueva que el gobierno está sacando y que atenta contra los derechos y aspiraciones de los trabajadores. Sobre pensiones, el presidente del sindicato del Seguro Social advirtió que Colpensiones, firma que el gobierno quiere montar para reemplazar al Instituto de los Seguros Sociales, será un banco donde las personas ahorrarán individualmente, lo cual no permitirá solidaridad ni un sistema colectivo. Fundamentalmente cuestionamos a Colpensiones por su carácter de empresa financiera estatal. Es igual a un fondo privado, igual a un banco, y se va a regir por las leyes propias de los bancos, la ley 1328 del 2009 y todo el régimen financiero. Esa circunstancia pone en peligro los derechos sociales. Ese es algo sin precedentes en los países, es decir, el sector financiero va por un lado y por el otro lado las instituciones de la solidaridad o la seguridad social. Entonces nos parece muy peligroso, además de que Colpensiones maneje el régimen de ahorro individual para abrir cuentas, para obtener allí pensiones inferiores al salario mínimo, y es una manera de ir desmontando el régimen solidario de prima media que sí garantiza pensiones como mínimo iguales al mínimo y hacia arriba. Entonces nos parece muy delicado que el país esté asistiendo a este cambio institucional, a esta transformación, sin el debido debate. Para impulsar la ley estatutaria de salud, defender el seguro social y reivindicar derechos laborales y sindicales, se programó una gran movilización. Nosotros estamos llamando a todos los trabajadores colombianos, a los sectores sociales,
a trabajar para la preparación y desarrollo de una gran movilización el 4 de octubre, que es una jornada no solamente nacional, sino mundial por el derecho al trabajo decente, digno, es decir, un trabajo con garantías de estabilidad, seguridad social, salarios justos y por otro lado que nos respete el derecho de libertad sindical. Los trabajadores también rechazaron el ahorro de los informales para obtener una pensión por debajo del mínimo, por cuanto todo ser humano tiene derecho a trabajo decente para alcanzar una mesada digna. Y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores realizó en los 32 departamentos del territorio nacional un seminario de salud que busca básicamente fortalecer el proceso de vigilancia de la prestación del servicio médico para los educadores. Para socializar entre los veedores del régimen especial de salud del magisterio, el sistema de vigilancia de salud, que tiene como fin evaluar y exigir que los servicios médicos se presten adecuadamente, los ejecutivos de FECODE realizaron seminarios en los diferentes departamentos. Las quejas que más se presentan allá son por la asignación de citas, por la droga, que ahí no la cubre la fundación, entonces hay que hacerla autorizar y a veces sale más costoso ir hasta Puerto Berrío a autorizar la droga, y también las citas acá en Medellín con especialistas. Son de mucho tiempo, se demora mucho. En estos certámenes se les explicó a los veedores del gremio que FECODE y gobierno acordaron que los nuevos contratos deben ser auditados por firmas externas, las cuales a su vez son vigiladas por interventorías, y que por el sector del magisterio, los comités regionales y los veedores de salud tienen a su disposición herramientas para hacerse escuchar y exigir los derechos de los usuarios. Otra de las situaciones que se presentan de momento es que muchos de los usuarios, hijos de los maestros y familiares, no aparecen en el sistema. Con esta estructura y organización, se espera alcanzar un servicio de salud acorde con la profesión y con los puntos consagrados en el régimen especial de los educadores. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer encuentro nacional folclórico y cultural de docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Y el profesor Pedro Arango, fiscal de la Federación Colombiana de Educadores, le habla a esta hora al magisterio colombiano. Buenos días para todos los compañeros y compañeras, para la comunidad educativa, para los televidentes en general. Realizamos la Junta Nacional la semana pasada. El tema central, la unidad sindical. En el marco de las conclusiones de del quinto Congreso de la CUT Nacional, donde se orientó la creación de sindicatos por industrias. Allí, la mayor parte de los sindicatos que participaron, que fueron invitados, se decidió la creación de la Federación de los trabajadores, única de los trabajadores de la educación. Paso importante porque se requiere la unidad del movimiento sindical y de los trabajadores para resistir contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno de Santos y que se ejecuta en los acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio, y que consideramos nosotros que es una revancha contra todos los trabajadores y sobre todo con los países en desarrollo, donde se busca la explotación de la minería y someter a la población desde el punto de vista económico y tecnológico, e impulsar por parte nuestra la defensa de la soberanía nacional. Por otro lado, está un proceso de diálogo que la Federación Colombiana de Educadores ha definido, apoyar para que cese la violencia y para que cese el derramamiento de sangre en nuestro país. Pero ese diálogo de paz debe ser con más libertades, con soberanía nacional, con justicia social. Porque el gobierno avanza en arrebatarle los derechos fundamentales a la población.
en educación cada vez más el recorte del presupuesto, que va en contravía de la justicia social. Más de 30 billones de pesos se le ha recortado a la educación pública y tienen previsto recortarlo en 72 billones. Por último, exigimos que cese el asesinato contra los maestros. Han asesinado en estos días 3 compañeros. En Arauca, el compañero José Eber Gómez. En Antioquia, San José, Fabiola Perea Perea. Y en Córdoba, la compañera el compañero Osma Flores Vergara. Exigimos entonces que no se ensañe contra el magisterio toda la política de violencia, contradictorio con los diálogos de paz. Feliz fin de semana para todos los compañeros y compañeras. Y el gobierno del presidente Santos y su ministra de Educación, como se dice popularmente, le hicieron conejo literalmente a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, porque luego de llegar a un acuerdo a concertar a finales del año 2011 la construcción de una reforma a la educación superior que se generara a partir de todo un proceso democrático a nivel nacional, hoy le dicen a la MANE que no hay financiación para ese proyecto y que tampoco lo van a hacer de manera colectiva. Y hemos denunciado ese conejo que decimos que el presidente Santos le puso a la educación superior y le puso a la universidad por varias razones. En primer lugar, la ministra ha dicho que no va a haber reforma, que no va a haber concertación, cuando ya existía un ambiente y una expectativa de todos los sectores de la comunidad universitaria y de la comunidad académica de que se iba a reformar por fin o se iba a reemplazar la Ley 30, que también hay una coincidencia en todos los sectores en afirmar que es la principal causante de la actual crisis profunda que vive la universidad. En un segundo aspecto, pues la política del gobierno sí ha venido avanzando con ciertas microreformas o con intenciones de pasar la política que ya fue derrotada el año pasado, pero no en forma de un proyecto de ley, sino con pequeñas regulaciones a través de decretos, inclusive lo ha mencionado también la ministra en varios medios de comunicación. Estas imágenes recuerdan las grandes, masivas y contundentes movilizaciones de los estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional en el 2011, lo que llevó a que el gobierno nacional concertara con ellos una reforma a la educación superior. Sin embargo, luego de darles alas a los estudiantes para que debatieran, socializaran y construyeran un articulado de contrarreforma, hoy les dicen que no hay plata ni intención ni nada. Vuelve y juega, se burlaron de la MANE. Es una actitud muy arrogante del gobierno, diciendo como, mire, acá está la ministra, no nos equivocamos, seguimos con la misma política, seguimos con las mismas intenciones, entonces pues quedará por lo pronto seguir haciendo esta difusión nacional de los argumentos que tenemos e invitar a la gente a que se movilice para que podamos hacer de la educación de verdad un motor de desarrollo para el país. Ante la negativa del gobierno frente al tema de la financiación, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil propuso una adición presupuestal para las universidades públicas de 1 billón de pesos, a sabiendas que la deuda con estas instituciones estatales ronda por los 17 billones de pesos. Sin embargo, ni las deudas antiguas ni los problemas de infraestructura, de dotación y espacios académicos son argumentos suficientes para acompañar la educación de calidad y a la que todos tienen derecho. El 17 de octubre estaremos en las calles presentándole al país el borrador del articulado y la primera semana de noviembre seguramente tendremos ya el proyecto de ley que, vuelvo, insisto, tocará defenderlo en las calles, también en las aulas, pero nos hace falta también el argumento de la fuerza expresado en la movilización. Y el Ministerio de Trabajo lanzó una campaña para dar a conocer el decreto de negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Lo que este hace básicamente es limitar los temas que se pueden discutir con los trabajadores, quienes esperaban cambios sustanciales. El propio ministro de Trabajo enumeró los temas que los sindicatos no podrán llevar a las mesas de negociación porque, según él, la Constitución no lo permite. Por ejemplo, el tema de la carrera administrativa, el tema de las plantas, el tema de los temas disciplinarios. En lo salarial se puede hacer concertación, pero no negociación. En los temas prestacionales son tema del Congreso. Y la fijación del salario es un tema del Ejecutivo por Constitución. Por eso las centrales de trabajadores manifestaron en el evento que presentó esta norma y las rondas que se harán por el país para darle a conocer que el decreto 1092 es un pequeño avance,
porque si bien reconoce la necesidad de negociar entre patronos y trabajadores, señala que las plantas de personal, la carrera administrativa, el régimen disciplinario y la estructura del Estado no podrán ser discutidos entre las partes. Que haya expedido el decreto nos parece bien, pero que el decreto contenga elementos que restringen las materias, el contenido de la negociación. En eso, por supuesto, que estamos en desacuerdo, así lo hemos hecho saber reiteradamente y bueno, el viceministro aquí dice que habrá posibilidades, que estará abierta la puerta. La directora de la OIT para los países andinos, Carmen Moreno, dijo que la norma recoge unos mínimos de los convenios 151 y 154 de la OIT, pero que faltan desarrollos que garanticen el diálogo social. Y efectivamente quizá hay que profundizar en algunos aspectos, pero creo que hay que resaltar la relevancia de este primer paso, ¿no? Mientras se lanzaba esta política, trabajadores de la Comisión Nacional de Televisión denunciaban que los despidieron e irrespetaron los acuerdos para llevarlos a la nueva Agencia Nacional de Televisión. Junto con aproximadamente 40 o 50 compañeros más, fuimos desvinculados hace 3 meses. Adicionalmente, yo hacía parte del Comité Paritario de Salud Ocupacional, fui escogida como representante, como uno de los representantes de los funcionarios, y sin importar ese tema tan importante dentro de la entidad, el comité desapareció, se desintegró una vez fuimos desvinculados sus miembros. Las centrales expresaron sus inconformismos y su anhelo de replantear el decreto de negociación, para que este no sea un acto publicitario y una forma de decirle a Obama que Colombia sí respeta a sus trabajadores, sino una forma real de ampliar democracia y empoderar a los sindicatos del país. Y el Contralor Delegado para lo Social, Mario Solano, habló en encuentro sobre los niños fantasma que según él están en todo el sistema educativo, pero que los pequeños duplicados se presentan específicamente en las instituciones privadas por convenio. También abordó el tema de los megacolegios y cómo estos se entregan a particulares y cómo se llenan las instituciones privadas con niños pertenecientes al sector público. Según Mario Solano, Contralor Delegado para lo Social, el estudio de la Contraloría General de la República, que auditó el 80% de los recursos ejecutados por el sistema educativo en 2012, deja ver que hay 4 categorías de niños por los que se pagaron 264.000 millones de pesos sin que realmente se gastaran en ellos: los fantasma, los duplicados, los desertores y los fallecidos. De esos niños inexistentes, nosotros encontramos un número de 145.000 niños que nunca han existido en el sistema. Son inexistentes. ¿Sí? Ese es un punto que debe quedar claro. Son 145.500 niños más o menos. Duplicados. O sea que si Mario Solano figura en esta escuela, también figura en esta otra escuela. ¿Sí? Duplicados encontramos más o menos 46.000 niños que figuran en más de una escuela. Encontramos que hay 18.800 niños que se retiraron. Por una u otra razón no volvieron al colegio, pero el colegio sí continuó recibiendo los recursos de esos niños que desertaron, que es un valor importante, 18.800 niños. Pero además también encontramos que fallecieron más o menos 260 niños y una vez fallecidos, igualmente el Estado siguió pagando por esos niños fallecidos ya que nunca los reportaron. La Contraloría también encontró que los 46.742 duplicados y otros 17.659 por los que se pagaron más recursos de los pactados en la canasta educativa corresponden a cupos contratados con particulares, y que hay 11.500 niños que pasaron de lo oficial a los cupos contratados sin estudios que demostraran insuficiencia del sector oficial para atenderlos. Tristemente, lo que hemos venido observando es que los estudios de insuficiencia no están guardando las características técnicas ni se dan con la rigurosidad en la cual está establecida en la norma. Para el Contralor, los megacolegios en concesión están dejando a las instituciones oficiales sin niños y a los maestros sin trabajo. Ese será su próximo estudio. Nosotros estamos sorprendidos que se han hecho unos megacolegios y los han cubierto
es con niños que ya están estudiando en las diferentes escuelas o colegios municipales. Entonces estamos encontrando que quedan unas deficiencias y esto va a repercutir, que es la otra auditoría en la cual vamos a realizar, porque entonces igual los profesores que son contratados para determinada cobertura, entonces lo que estamos viendo es que se hacen colegios, se sacan los niños de las escuelas, pero entonces los profesores ¿qué? Pues están entregando a la Secretaría para que... Entonces se quedaron sin hacer nada los profesores. El estudio de la Contraloría demuestra que el afán gubernamental por privatizar hace que contrate cupos con particulares sin estudios previos, construya megacolegios para llenarlos de niños que ya estudian en instituciones oficiales y deje maestros sin carga, un cóctel que no solo genera fantasmas, clones y fallecidos no reportados, sino que el dinero público pase a manos de firmas privadas. Sindicatos, cooperativas y asociaciones de pensionados, prepárense para participar en el primer Encuentro Nacional Folclórico y Cultural de Docentes. Promovamos y defendamos nuestra cultura e identidad nacional. Cartagena de Indias, del 6 al 9 de noviembre. Mayores informes e inscripciones en el correo segundavicepresidencia@fecode.edu.co. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y a propósito del natalicio de Paulo Freire, el pasado 19 de septiembre, los maestros del territorio nacional, en cabeza de quienes hacen parte del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, se concentraron para discutir y analizar qué tanto de su legado en materia educativa está hoy vigente. El pasado 19 de septiembre se hizo una jornada continental en toda América Latina en homenaje al natalicio de Paulo Freire. Esto se hace porque Paulo Freire es el símbolo principal del movimiento pedagógico latinoamericano. El año pasado se constituyó aquí en Bogotá en diciembre ese movimiento pedagógico latinoamericano y desde ese momento se tomó a Freire como su símbolo. Por eso el segundo encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano va a ser el próximo año en Recife, su ciudad natal. ¿Pero por qué Freire es símbolo del movimiento pedagógico latinoamericano? La Internacional de la Educación tomara la decisión de que Paulo Freire fuera el símbolo del movimiento pedagógico latinoamericano, es que este latinoamericano, este hombre, trascendió mundialmente con su propuesta pedagógica. Que él unió pedagogía con crítica, y la crítica no en un sentido literal, textual, sino en un sentido profundamente político. Entonces hay dos cosas que hay que identificar. Por un lado, su propuesta es muy política porque él propone que la educación puede trabajar por el cambio social, por la unidad de Latinoamérica, por la justicia social, por la libertad, por la igualdad y por la soberanía de los pueblos. Pero al mismo tiempo diseñó una estrategia de carácter pedagógico para eso, una estrategia basada en 4 postulados. Uno, la educación debe empezar por hacer una crítica de la sociedad. Segundo, la crítica de la sociedad se debe hacer a través de un proceso de democracia y de diálogo. La práctica pedagógica y metodológica del maestro debe centrarse en el diálogo. 3, debe estar orientada a formar una conciencia crítica para el cambio. Y 4, posicionar al sujeto como sujeto histórico y político. Y el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro programa de hoy. La Comisión Académica de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se reunió para trabajar sobre la exposición de motivos que será el fundamento de la propuesta a la reforma de la educación superior. Una novedosa metodología utilizó el movimiento estudiantil para esta discusión. Se tocaron los disensos, los consensos,
pero sobre todo lo más importante, se inició esta discusión desde las necesidades que tienen las comunidades educativas y lo que queremos del país, lo que queremos de la sociedad. Por eso, la MANE ha llamado esta exposición de motivos una exposición de motivos para un país con soberanía, democracia y paz. Se realizó un diagnóstico pormenorizado de la situación difícil que vive la educación superior en Colombia. Nos encontramos, por ejemplo, que de 100 estudiantes que terminan el bachillerato, solamente 37 ingresan a la universidad y de esos 37 tan solo termina 16 estudiantes universitarios. Pero quienes ingresan a la educación superior, en el 75% provienen del 40% más rico del país, mientras que apenas el 2.5% de quienes ingresan a la universidad provienen del 20% de los sectores más pobres. Es decir, la educación superior en su estructura actual es elitista y hacia ese punto se hacen los esfuerzos por mejorar el ingreso, por buscar el ingreso de todos los estudiantes del bachillerato. El carácter de la educación superior debe ser universal y popular, es decir, debe permitir el ingreso de todos los bachilleres, pero debe ser una educación superior al servicio de la nación y de las comunidades. La educación superior debe ser democrática, tiene que ser el producto de una discusión colectiva, pero además esa educación superior tiene que servir para la formación de sujetos emancipadores, sujetos críticos. La educación debe ser un derecho fundamental y el Estado debe ser garante del acceso, de la permanencia y de la formación integral de los universitarios, de los estudiantes de la educación superior. Es un bien común la educación superior, al igual que el resto de educación. Tiene que pensar esa educación en el bienestar de los colombianos y entender a la educación como el producto de las luchas y las exigencias sociales de la nación. La educación superior debe ser plural y crítica. Crítica porque cuestiona lo preestablecido e impulsa la superación de los problemas de la humanidad, de los problemas del conocimiento y los problemas de la sociedad en la búsqueda de dignificar la vida. Los principios rectores de la educación superior, tal y conforme la plantea la MANE, tiene que ver con la autonomía universitaria, con el bienestar universitario, con la gratuidad de la educación, con la dignidad educativa y con la pluralidad. Por eso le decimos al Gobierno Nacional y en especial a la Ministra de Educación, los estudiantes de las universidades y los profesores estamos listos para iniciar este proceso. No dilate más el asunto, señora Ministra, porque hemos encontrado en sus expresiones que quiere aplazar el inicio de este debate. Un feliz fin de semana. Recuerde nuestro programa el domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos qué país estamos soñando y qué educación queremos incorporar, esto a propósito del legado de Paulo Freire. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y no olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE. Y también cuando termina Encuentro, ustedes pueden sintonizar a través de Colmundo Radio, la radio revista de la Federación Colombiana de Educadores. Mil gracias por su compañía. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.